Hola, buenas, ¿qué tal? Comenzamos. El mundo entero mira hacia la base del ejército de los Estados Unidos, conocida como Fort Meade, en el estado de Maryland. En contados instantes está previsto que una corte marcial anuncie su sentencia sobre el caso del soldado Bradley Manning, quien se declaraba culpable de filtrar información reservada del gobierno de Estados Unidos. Tras empezar su deliberación el pasado viernes, la coronel Denise Lynn, quien está a cargo de la causa, será quien anuncie su decisión sobre el cargo. La expectativa por el veredicto está centrada en dos argumentos. El primero es que el uniformado podría ser declarado culpable del delito de ayuda al enemigo y eso le acarrearía la cadena perpetua. El segundo, que el militar podría ser exonerado de esta falta, pero condenado por otros delitos conexos. Esperamos que en los próximos minutos se conozca la decisión de la Corte Marcial y la comunicaremos oportunamente. Justamente nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda, se encuentra en la Corte Marcial encargada de juzgar al soldado Bradley Manning. Diana, buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. Así es, en pocos minutos se espera que se dé el veredicto en contra del soldado estadounidense Bradley, que tiene tan solo 25 años y que es acusado de 21 cargos, entre los que se encuentran ayudar al enemigo, robo, también abuso informático, de los cuales se ha declarado culpable. También de publicar más de 700,000 documentos a través de la página Wikileaks, documentos privados del gobierno de los Estados Unidos relacionados con la guerra de Irak, de Afganistán y de la base de Guantánamo. Se espera, él puede enfrentar una de las penas más drásticas en este juicio, que es uno de los más grandes de los Estados Unidos respecto a revelar información secreta. El gobierno ha pedido una condena ejemplar, ya que consideran que esta información que se dio a conocer al público puede afectar la seguridad nacional y él podría enfrentar una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero veamos más de quién es Bradley, de 25 años, el soldado que está ahora en la mira del mundo para la espera de este veredicto que se conocerá en pocos minutos. Junio de 2010. Un sentimiento generalizado de horror deriva de esta secuencia. Disparos letales acaban en instantes con la vida de civiles en Bagdad, Irak. Todo es registrado por la cámara de un helicóptero Apache de los Estados Unidos. Al descubierto quedó el impacto colateral de la denominada guerra contra el terrorismo. Para el mundo, una revelación. Para Estados Unidos, un forzoso desenmascaramiento de sus acciones. Detrás de la filtración, un solo hombre, el soldado estadounidense Bradley Manning. El mismo mes de la filtración, el entonces analista de inteligencia es detenido. Se le acusa de entregar el video al portal Wikileaks. Un mes después, por el mismo medio, son publicados más de 91,000 documentos similares. En octubre de 2010 aparecen otros 400,000 archivos militares clasificados, los denominados registros de la guerra en Irak. Estados Unidos ve, con asombro, la mayor filtración de información militar reservada en su historia. Llega diciembre de 2010 y Manning sigue detenido en máxima vigilancia y aislamiento absoluto. En marzo de 2011, el acusado por la filtración es imputado formalmente de 22 cargos, entre ellos el de ayuda al enemigo. Ese mismo mes, el ejército estadounidense endurece sus condiciones de detención. Es forzado a dormir, desnudo, por 7 horas. En abril de 2011, las condiciones de detención son aliviadas. En febrero de 2013, Manning se declara culpable de filtrar información reservada. Acepta responsabilidad por 10 de los 22 cargos que le fueron imputados. Desde el pasado mes de mayo, su caso ha sido sometido a consideración. Finalmente, el pasado mes de junio, luego de más de 1,000 días de detención, empieza su proceso. Tras 7 semanas de sesiones, la Corte Marcial entrega su veredicto. Bien, y se espera que después de que se conozca el veredicto en la ciudad de Washington se dé una marcha hacia las 8:30 de la noche para protestar, sobre todo organizaciones en pro de los derechos civiles y humanos. Esta es una de las pancartas que se encuentra acá. Hay varias como estas que dicen que Bradley es un héroe americano y básicamente están alrededor de donde nos encontramos, aunque no se puede acceder a esta base militar para protestar como tal. Y es que muchas de estas organizaciones han asegurado que sus condiciones de detención en Quantico, en Virginia, no son las mejores, que él permanece desnudo en una celda durante 24 horas y ya que
las autoridades consideran que él no debería usar ropa porque podría suicidarse utilizando las prendas de vestir, y esta es una de las principales críticas que se ha hecho al gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que también Bradley permitió que se conociera un video de una masacre ocurrida en Bagdad, en donde después se dieron los resultados con una trágica muerte de varios miembros de la agencia Reuters y 2 menores de edad. Y sin embargo, después de todo este proceso de más de 3 años de detención, hasta hoy se conocerá este veredicto que está ahora en los ojos del mundo, no solo por lo que pueda pasar con Bradley, sino que también muchos analistas aseguran que después de lo que hizo este soldado de 25 años, esto permitió que Edward Snowden también revelara información de los servicios secretos de los Estados Unidos, y ahora este podría ser un ejemplo de lo que podría enfrentar Snowden si llegara a los Estados Unidos o si las autoridades estadounidenses lo detuvieran en algún país del mundo. No sé si tienen alguna pregunta adicional en estudio. Diana, regresaremos con usted más adelante cuando ya se conozca la sentencia. Le agradecemos por el momento toda la información que usted origina en Maryland, en Estados Unidos. Muchas gracias y una buena tarde para usted. Una buena tarde. Establecemos contacto a esta hora en con Denver Nix. Él es el autor del libro Private, una biografía de Bradley Manning. Señor Nix, buenas tardes. Gracias por estar en el informativo de NTN 24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Usted cree que Bradley Manning será declarado culpable de los cargos que le acusan? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? No entendí bien. Le pregunto si usted cree que Bradley Manning va a ser declarado culpable de los cargos que le acusan. Bueno, de hecho, hace algunos segundos vía Twitter estamos recibiendo el veredicto. Bradley Manning ha sido encontrado no culpable de ayudar al enemigo, que es el cargo más serio que se le imputaba y el que le representaba un cargo más grave. Así que, basados en este caso, tenemos que ver finalmente qué tiene que pronunciarse adicionalmente el tribunal. Conocemos a las 12:10 de la tarde Bogotá, Quito y Lima. Noticia de último minuto: Julian Assange ha sido declarado... Bradley Manning, ha sido declarado no culpable de los cargos de los que se le están acusando. Señor Nix, nos acaba de llegar esta noticia. Bueno, esto significa que, a pesar de que no se le declare culpable por ayudar al enemigo, hay otras acusaciones en su contra por espionaje y cargos conexos, y posiblemente se le pueda declarar tal vez unos 10 o 20 años en prisión. Hay apelaciones adicionales que pueden ser complementarias a lo que suceda ahora, pero vamos a ver qué termina de suceder. ¿Usted nos puede ampliar un poco la información que está recibiendo vía Twitter? Quizás la información que ha seguido a lo largo de los últimos minutos que señalaría que fue declarado no culpable. Bueno, el cargo de ayuda al enemigo, que era el más serio que se le imputaba, eso significa que si a alguna persona se le acusa de ayudar al enemigo, y en este particular por el manejo de la información o por la naturaleza del caso, es algo que no tiene antecedente en la historia, y esto es finalmente, o se ha visto, se ha alegado que esto es un movimiento revolucionario y es parte también de lo que sucede en medio de este juicio, de cómo se evalúa o qué precedentes genera para la jurisprudencia estadounidense. Bueno, ya sabemos más datos. Ha sido declarado inocente de ayuda al enemigo, sin embargo sigue la declaración de culpable por cargos menores. Preguntarle si esto, independientemente de que haya sido declarado inocente de ayuda al enemigo, sienta un precedente. ¿Hay un antes y un después del caso de Bradley Manning y podría afectar esto el caso de Edward Snowden? Mira, esa es una excelente pregunta. Yo creo que el hecho de que Bradley Manning se le haya acusado de ayuda al enemigo crea desde el principio un efecto atemorizante para
posibles personas que quieran filtrar información en el futuro. Para el trabajo del periodismo investigativo lo va a hacer mucho más dura. Ahora no ha sido declarado culpable. Ese antecedente ahora, sin duda alguno, es muy bueno. Yo lo considero así. Pero finalmente el hecho de que alguien se le acuse de ayudar al enemigo por entregar información, sin duda alguna, es lo que tendremos que analizar y ver para el futuro y ver finalmente qué antecedente genera no solo para el periodismo, sino para la democracia de los Estados Unidos, que es muy grave ahora. Podríamos quizás volver a retomar el tema de una posible condena, ya no la pena de muerte, pero sí una posible condena por los otros delitos quizás que le están investigando. Bueno, sí. Él tiene otros cargos adicionales imputados como el de fraude, el de violación de sus credenciales de autoridad, y él se le ha declarado culpable tal vez de algunos de estos cargos, pero yo creo que en este momento él pudiera llegar a tener un futuro o un máximo de algunas décadas en prisión, pero es realmente muy difícil de determinar. Obviamente será finalmente el tribunal el que se pronuncie, el que establezca las precisiones de la sentencia, y eso es justamente lo que está sucediendo ahora. Y finalmente recuerden que hay instancias adicionales a las que podrían apelarse tras la declaración del tribunal, lo que podría modificar a sí mismo el tiempo en el que él pudiera estar en cárcel. Así que esto, por supuesto, últimamente es algo desarrollo. Así que yo creo que él enfrentaría un máximo de tal vez unos 40 años en prisión. No lo sabemos de todos modos. Pues Denver Nix, autor del libro Private, una biografía sobre Bradley Manning, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.